Bien, vamos a dar inicio a la siguiente sesión porque no queremos acumular retraso. Siempre es importante la gestión del tiempo, ¿no? en este tipo de eventos. Yo voy a presentar al segundo ponente, que es el profesor César Aguado Renedo de la Universidad Autónoma de Madrid. En este caso, también esto es aplicable también al profesor Manuel Aragón, y por la tarde que tenemos el profesor Enrique Álvarez Conde. Creo que no me dejo ninguno de los que vienen de Madrid y por lo tanto merecen un agradecimiento hoy especial, dado que hoy es un día festivo en Madrid, que es el día de la Almudena. Por lo tanto, aunque a todos los ponentes les agradecemos siempre que acepten nuestra invitación, pues en este caso a los que se están privando de un día de fiesta por acompañarnos aquí en Toledo en estas jornadas de una manera especial. Como en los demás casos, no hacemos una lectura del currículum, que además hoy en día es fácilmente accesible. Simplemente en la presentación justificamos la presencia del ponente en estas jornadas. En este caso, pues se trata de un profesor que ha escrito de casi todas las materias dentro del ámbito del derecho constitucional, tiene una larga trayectoria de investigación y de publicaciones, pero además específicamente sobre el tema del que estamos hablando. Puedo contar, bueno, el ponente lo sabe perfectamente, que en este caso se trata de un tema incorporado un poquito a última hora, por lo tanto también incluso un motivo adicional de agradecimiento es que el profesor César Aguado aceptó nuestra invitación con bastante poca antelación. A ver, hay una... Lo bajamos un poquito. Si yo me pego al micrófono, vea, lo bajamos un poquitín y creo que se me oye. Como antes decíamos, desde la primavera empezamos a planificar las jornadas, pero el programa lo teníamos básicamente cerrado allá por el mes de septiembre o primeros de octubre, como muy tarde, pero un poquito más tarde. La verdad es que no hace falta ser muy sagaces. Ya a partir de cierto momento, en realidad, según algunos, a partir del 6-7 de septiembre, con la aprobación de aquellas leyes en abierta ruptura y declarada ruptura con la Constitución, pero desde luego con el referéndum del 1 de octubre, parecía más que evidente que el problema del artículo 155, que durante 39 años había sido teórico, iba a pasar a ser un problema práctico y que íbamos a tener un ejemplo concreto. Anticipándonos un poquito a esa situación, incorporamos a este programa esta sesión, que no estaba en el borrador inicial del programa. Esa es la pura realidad. No estaba. Podéis comprender que las jornadas se titulan Tribunal Constitucional y Cataluña. Este tema no es exactamente Tribunal Constitucional y Cataluña, porque el Tribunal Constitucional aún no ha tenido que valorar esta actuación del 155, pero nos parecía absolutamente imprescindible, por su evidente conexión con la materia, abordar la cuestión del artículo 155 de la Constitución, y como digo, ya no solo desde la perspectiva teórica, sino desde la perspectiva práctica. Bien, con lo cual, pues lo que hicimos fue buscar a uno de los expertos, que no hay muchos en el derecho constitucional, porque esto, aunque en los manuales y obras generales siempre estaba la referencia, pero como probablemente hasta hace pocos años todos pensábamos que esto no se iba a usar nunca jamás y que era una cosa más o menos teórica, pues explicábamos que lo copiamos de Alemania y que lo teníamos ahí por si alguna vez hacía falta, y resulta que ha hecho falta. Entonces, o bueno, por lo menos de acuerdo con el Gobierno y con la mayoría absoluta del Senado, podemos decir que ha hecho falta. Bien, con lo cual, como no quiero quitar más tiempo, pues reiterando ese agradecimiento al profesor César Aguado, con las mismas advertencias o comentarios que vengo haciendo a los profesores, que es una recomendación aproximada de máximo de 40 minutos de intervención. Luego tendríamos un receso, pero en todo caso, si nos mantenemos en esa indicación, habría tiempo para preguntas, que también es una cosa que nos interesa, porque evidentemente a nuestros alumnos también les gusta pues plantear inquietudes o cuestiones a los ponentes. Y la otra advertencia, como estás comprobando, es la de la megafonía, porque lamentablemente está en un nivel justo,
Entonces, o muy cerca del micrófono, o si tú quieres probar sin micrófono, pero tendría que ser a pleno pulmón. De lo contrario, porque el problema es que al mover, simplemente al girarte, ya deja de... O sea, tiene que ser una distancia muy, muy próxima. Muchas gracias, César. ¿Puedo hacer un ensayo y se me oye suficientemente detrás? No. Intentaba hacerlo sin micrófono, porque creo que se oye mejor. Yo he estado antes detrás y con el micrófono no se oía, pero por si acaso me acerco el micrófono siguiendo las indicaciones del anfitrión y organizador de estas jornadas. Muchas gracias, Javier, por la amable presentación. El agradecido soy yo por haberme invitado, incluso siendo la Almudena. Efectivamente no tenía pensado estar ni siquiera en Madrid, pero finalmente opté por aceptar la amable invitación del profesor Díaz Gregorio. Bueno, bien es cierto que a medida que se iba acercando la fecha, pues comprobé un poquito mi temeridad, porque hace apenas unas horas que he vuelto del otro lado del Atlántico, todavía estoy con el jet lag y además se han complicado un poquito las cosas, de modo que he optado por exponer aquí simplemente una especie de relación de cuestiones referidas al artículo 155, que, como muy bien ha dicho él, hasta la fecha se vienen haciendo, salvo contadas excepciones, referencias genéricas en los manuales y en las explicaciones docentes. Raramente era un tema que se abordase incluso en jornadas monográficas, pero que desde hace ya tiempo, algunos entendíamos que incluso desde hace bastante más, con bastante anterioridad, desde el punto de vista estrictamente jurídico-constitucional, quizá hubiera debido aplicarse el 155, desde antes del momento en que se ha aplicado finalmente, y ahora ha devenido pues una especie de lugar común, porque no hay tertuliano que se precie que no se crea especialista en el 155, que es un precepto, un artículo que contiene dos preceptos, dos números relativamente breves y que, en principio, aparece redactado de forma bastante más clara incluso que otros preceptos. Así que, insisto, no hay persona que opine en un medio público que, iba a decir, no se crea ya especialista en el artículo 155. La razón de que hasta este momento no se viniese explicando y no fuese objeto de una atención específica, hablo en general, siempre hay excepciones, era, como también ha dicho muy bien él, que es uno de esos artículos que están en la Constitución porque tienen que estar en la Constitución, aunque ahora comentaré algo al respecto aparentemente contradictorio con lo que acabo de decir, que tienen que estar en principio de la Constitución con la idea de que nunca sean aplicados. Esta es la razón que explica esa especie de, no desidia ni despreocupación, sino simplemente de menor atención que otros temas en derecho constitucional que han merecido este artículo. Bien, sin más preámbulos, empiezo ya a desgranar y voy a ir además seguramente numerando esas cuestiones que se me han ido ocurriendo a medida que me he ido haciendo una especie de esquema en relación con este asunto a raíz de su aplicación por el Gobierno y la aprobación previa aprobación por la mayoría absoluta del Senado. Y empiezo con un precedente que no tiene que ver con el 155, pero sí tiene que ver con el mismo territorio y una situación muy similar, no exactamente igual, pero sí muy similar. Me estoy refiriendo al precedente de la Segunda República Española, que en la Constitución de 1931, que le da forma jurídico-constitucional, no preveía este mecanismo de la llamada coerción federal o coacción federal, como lo denominan algunos también, pese a que algún sistema descentralizado, y en particular el sistema descentralizado por antonomasia, que era Estados Unidos, contenía en su texto originario
que sigue siendo el actual, aunque luego haya sido modificado mediante la adición de enmiendas, como seguramente saben, una guarantee clause, una cláusula de garantía en su artículo 4.4. El constituyente español republicano del año 31 lo desconoce y no incorpora una cláusula de coerción federal. Como seguramente saben por sus nociones de historia, y si no lo saben, pues me alegraré de decírselo yo, para que así les informo, uno de los presidentes de la Generalitat de Cataluña, la República, Companys, proclama, allá por 1934, el Estado catalán dentro de la República Federal de España. Esto diferencia aquel suceso tremendo de lo que está sucediendo hoy, donde evidentemente lo que se ha proclamado mediante la llamada la Declaración de Independencia Unilateral, es la independencia, propiamente dicho, es la secesión. En aquel momento lo que proclama Companys es el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Esta proclamación fue declarada inconstitucional, y tan inconstitucional fue que las Cortes del momento, que eran unicamerales, suspenden mediante ley la autonomía de Cataluña. La suspenden y esa suspensión, concretamente la ley que suspende la autonomía, es recurrida a inconstitucionalidad ante el equivalente al Tribunal Constitucional, entonces el Tribunal de Garantías Constitucionales, cuya trayectoria no puede decirse que fuese modélica desde el punto de vista del ejercicio de sus competencias o de sus atribuciones, que declara inconstitucional esta ley que suspende la autonomía de Cataluña. Bien es cierto, normalmente las crónicas se detienen desde el punto de vista jurídico constitucional, se detienen en esta declaración de inconstitucionalidad de la ley que suspende la autonomía de Cataluña, con el fundamento, con el razonamiento de que no está previsto en la Constitución esa posibilidad. Pero bien es cierto, insisto, que los votos particulares a esa sentencia son unos votos particulares, a mi juicio, que mantienen la postura contraria y sensiblemente mejor razonados que la decisión de la mayoría. ¿Por qué traigo a colación esto, además de por la evidente identidad del territorio que genera la situación que genera la Segunda República y que desde hace tiempo genera los problemas jurídico-constitucionales que genera, es decir, Cataluña? Porque, vuelvo a reiterar, no se preveía en la Constitución de la Segunda República una cláusula de coerción federal, pero, como supongo que saben, y reitero que si no lo saben, a continuación sigo explicándoles, evidentemente eso no impide que en el momento en que Companys declara el Estado catalán dentro de la República Federal Española, reaccione el Gobierno de la República, envíe al general, los militares, al general Batet concretamente, que en aproximadamente unas horas y con muy pocos, afortunadamente, muertos, unas pocas decenas de muertos, en el mismo día logra que la Generalitat se rinda literalmente, pasa a prisión Companys y el resto de los miembros del Gobierno y se reinstaura. Bien es cierto que, pasando el tiempo, se reinstaura el sistema, digamos, original de la autonomía catalana. Digo esto, traigo esto a colación para poner de manifiesto que la inexistencia hipotética de una cláusula de coerción federal en un texto constitucional de cualquier Estado, el nuestro o cualquier otro, pero no tenemos que irnos lejos porque lo tenemos como ejemplo en nuestro caso, no es óbice, no sería óbice para que el Estado procediese a lo que es natural en cualquier ente vivo, aunque sea jurídicamente vivo, solamente jurídicamente vivo, que es naturalmente tratar de preservarse, tratar de no ser destruido en la forma en que ha sido constituido ese Estado. Es un reflejo, insisto, natural. Y el hecho de que aparezca una cláusula en todos los sistemas o prácticamente todos los sistemas, sobre todo los descentralizados, en la que
se determine que en situaciones de excepción se procederá de forma excepcional, pues con independencia de que exista o no, digo, la cláusula, es un principio absolutamente natural y que debe entenderse implícito. No hay nada, pues, de qué extrañarse cuando se pone en juego, cuando se pone en funcionamiento mecanismos indudablemente excepcionales, como está sucediendo con el artículo 155, en relación con la subsistencia, la pura subsistencia del Estado, tal y como ha sido constituido y tal y como lo regula la Constitución, en este caso la Constitución española. Bien, de la teoría a la realidad sería la segunda cuestión que yo les comento aquí. Nos olvidamos del precedente y nos venimos a nuestro texto constitucional actual. Durante el proceso constituyente, cuando se redacta este precepto, este artículo, resulta notoriamente polémico y, en lo que aquí interesa, les comento que salió ampliamente derrotada la propuesta del Grupo Popular, entonces, acerca de que este precepto, este artículo, mejor dicho, el artículo 155, pudiese comportar como comportaba en otros sistemas comparados en nuestro entorno, Italia, Austria, etcétera, la disolución de los órganos de autogobierno y el nombramiento de un gobernador general, de darse las circunstancias que comportasen la aplicación del artículo en cuestión. Insisto, fue una propuesta ampliamente derrotada, es decir, existía una mayoría muy notoria contraria a esta posibilidad. ¿Qué es lo que ha sucedido con la aplicación del artículo 155 en el caso actual? El artículo 155, literalmente, para que puedan seguir la explicación, dispone: si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Y luego le sigue el segundo párrafo, muy breve, en el que se dice que, o se determina que, para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Bien, en aplicación de este precepto, el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre pasado, lo que ha hecho ha sido, insisto, recuerden lo que ha sucedido en el proceso constituyente, la amplia mayoría por la que fue derrotada la propuesta del Grupo Popular acerca de que se pudiesen disolver los órganos y nombrar un gobernador general, lo que ha hecho, en rigor, ha sido disolver el Gobierno. El Gobierno, naturalmente, elegido por el Parlamento de Cataluña. Literalmente dispone el acuerdo del Consejo de Ministros que procede al, comillas, cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros, de todos, esto es importante, no especifica de los consejeros, por tanto de todos, que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El cese, continúa el acuerdo del Consejo de Ministros, implicará la sustitución en el ejercicio de todas sus funciones. Eso en relación con el Gobierno. No se nombra un gobernador general, pero supongo, si siguen las noticias un poquito detenidamente en relación con la aplicación de este artículo, o las tertulias, o los comentarios en los medios de comunicación, que supongo que están al tanto de que, bueno, el delegado del Gobierno allí, el señor Milló, digamos que
ejerce un papel nada menor en la gestión del artículo 155. Lo había ejercido antes y a partir del momento en el que se aplica el artículo 155, pues ejerce, no de gobernador general, pero efectivamente tiene una relevancia notoria en la gestión, iba a decir diaria, cotidiana, del 155, según aparece en los medios de comunicación. Y en relación con el Parlamento. En relación con el Parlamento, no se disuelve, y está muy bien que no se disuelva. Es más, yo soy de los que, junto con quienes han estudiado este artículo, creo que no se puede disolver porque son el producto de una voluntad popular manifestada directamente en sus representantes. Los representantes son producto directo de la voluntad popular, pero sin disolverlo, sí se le mediatiza en sus funciones de una forma notoria. De una forma notoria. Algo diré en relación con esto posteriormente, si no se me va de la mente. Bueno. Tercera cosa que se me ocurre en relación con el artículo 155, tal y como está regulado en nuestra Constitución y tal como se proyecta en la práctica. Acabo de leerles, acabo de recordarles el contenido del artículo 155 y habrán visto que, a poco que hayan atendido, que hace recaer sobre el Senado, segunda Cámara Alta de las Cortes Generales, la aprobación de las medidas propuestas por el Gobierno. Esto supone, en rigor, hacer verdadero protagonista de la situación y de qué situación al Senado. Yo recuerdo que la primera vez que lo leí, pues no me llamó mucho la atención. El Senado está calificado por el número 1 del artículo 69 como Cámara de Representación Territorial. Todos sabemos que no lo es como debería serlo, que no puede calificarse, por mucho que lo diga la Constitución, de esta manera. Pero no le doy mayor importancia. A medida que me he ido acercando al 155, he ido, digamos que quedándome perplejo de la, voy a decirlo suavemente, paradoja de esta regulación en un sistema como el nuestro. En rigor, si lo digo menos suavemente, es una incoherencia bastante notoria. ¿Por qué se atribuye al Senado la aprobación de las medidas necesarias, tal y como las califica el artículo 155.1, que proponga el Gobierno en una situación como esta? Pues evidentemente no, como pudiera pensarse acaso, porque sea una Cámara de Representación Territorial, porque sea definido como una Cámara de Representación Territorial, sino sencillamente porque este artículo 155, lo digo ahora y no lo he dicho antes, lo digo ahora con toda la intención, ha sido trasladado casi literalmente, pero no literalmente, de la Constitución alemana, como había adelantado ya el profesor Garreborio, concretamente de su artículo 37. Y efectivamente la Constitución alemana se confía al Consejo Federal, al Bundesrat, como se lo denomina allí, al Consejo Federal, la aprobación de estas medidas, las que proponga el Gobierno, su Gobierno. Sucede, sin embargo, que el Bundesrat, el Consejo Federal alemán, no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, con nuestro Senado. Allí, ese Consejo no es una Cámara de representación, porque los miembros no son elegidos por los ciudadanos como sí lo son los miembros del Senado aquí, los senadores. Allí los miembros son nombrados por los gobiernos de los distintos Länder, de los distintos países, de los distintos entes territoriales intermedios que componen el Estado federal alemán. Y operan todos de forma idéntica. No puede salirse de la disciplina un miembro que haya sido nombrado, mandado literalmente por el gobierno del Land de que se trate, de Baviera, de Hesse, el que sea, no puede salirse de la disciplina de voto. Operan todos de la misma manera. Y
representan los intereses del gobierno, ciertamente del Land, que ciertamente, digo, representa a su vez los intereses del Land como tal, en ese momento. Así sí tiene sentido, efectivamente, que el conjunto de los representantes de los gobiernos, de los ejecutivos, por tanto, de los Länder, tengan que aprobar medidas que pueden incidir muy severamente en el autogobierno de uno de los Länder, si es que éste incumple las normas. ¿De acuerdo? Las normas o la Constitución, las leyes o la Constitución. Aquí, sin embargo, esto no es así, pero sobre todo, más allá de la composición, del funcionamiento, etcétera, sobre todo, lo que llama la atención es que después de tratar al Senado como lo trata el texto constitucional, como ha querido el constituyente que se le trate, evidentemente, se le confíe nada menos que el protagonismo, de facto, en relación con las medidas propuestas por el Gobierno en una situación de estas características que demande la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En ese sentido, le recuerdo que, salvo en los estatutos del artículo 151, lo que antes el profesor Tomás Vidal llamaba comunidades de vía rápida o de acceso rápido a la autonomía, rápido a una autonomía plena, desde el principio, el Senado es un partícipe secundario en la aprobación de los estatutos de autonomía, sencillamente porque los estatutos, desde el punto de vista formal, son meras leyes orgánicas y, por tanto, la Cámara que lleva la voz cantante, la que tiene que aprobar por mayoría absoluta el texto, es el Congreso de los Diputados, y es la voluntad de este la que acaba prevaleciendo en este tipo de estatutos de autonomía. Recuerdo al respecto que de los 19, contando los estatutos de Ceuta y Melilla, solo 4 han sido aprobados por la vía de 151, todos los demás, por tanto, los 15 restantes, han sido aprobados con ese papel del Senado absolutamente secundario. Recuerdo también, en este sentido, que el Senado nada tiene que decir en la autorización, que corresponde al Congreso de los Diputados, de los referéndums consultivos que pretenda promover el Gobierno según el artículo 92 de la Constitución. Pongamos por caso, por ejemplo, que se trata de referéndums sobre cuestiones territoriales, dejando ahora de lado si deben ser necesariamente en todo el territorio español, solo en uno o en varias comunidades autónomas. Pero el Senado nada tiene que decir en relación con referéndums, por ejemplo, en los que se aborden cuestiones que tengan por objeto cuestiones territoriales. Le recuerdo igualmente que el Senado es cuidadosamente excluido de todo lo que tenga que ver con los estados excepcionales que se regulan en nuestra Constitución en el artículo 116, en los que únicamente el Congreso tiene que ser informado, estado de alarma, o tiene que autorizar, por mayoría simple en el caso del estado de excepción o por mayoría absoluta en el caso del estado de sitio, los mismos. El Senado nada tiene que decir en relación con esto. Y adelanto ya que seguramente lo más llamativo en relación con lo que voy a decir a continuación tiene que ver mucho con estos estados excepcionales y en particular con el estado de sitio. Lo adelanto ya. Y por último, y iba a decir paradigmáticamente, porque resulta que en el único supuesto de desarrollo legal del artículo 155 hoy vigente, salvo inadvertencia mía, creo que es el único, es el Congreso de los Diputados, y solamente el Congreso de los Diputados, el que debe apreciar por mayoría absoluta los supuestos en que puede sobrepasarse los límites del déficit estructural y la deuda pública que señala la Constitución, en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, determina el artículo 135.4 después de su reforma, el artículo 135.4 de la Constitución. Siendo esto así, resulta que el artículo 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria confía, siendo esto así, quiero decir, teniendo que determinar el Congreso de los Diputados si se da o no este supuesto de hecho, resulta que luego la Ley de Estabilidad Presupuestaria
que es la que desarrolla este artículo 135, confía al Senado, ex artículo 155, en virtud del artículo 155, la autorización de las medidas de corrección a la comunidad autónoma incumplidora de obligaciones establecidas en el artículo anterior de esa misma ley, en relación con el incumplimiento del límite del déficit, la deuda pública, etcétera, etcétera. Por tanto, quien determina el presupuesto de hecho, si se da el presupuesto de hecho para aplicar el 155, es el Congreso, pero tiene que autorizarlo el Senado porque está determinado en la Constitución que si se aplica el 155, como determina en este caso la Ley de Estabilidad Presupuestaria, única ley que hace referencia al 155, tiene que ser, digo, el Senado el que apruebe lo que ha determinado el Congreso que efectivamente se da en ese supuesto en concreto. Las medidas correspondientes que se apliquen en relación con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Conviene señalar además en este sentido que esa Ley de Estabilidad Presupuestaria fue recurrida y fue recurrida también, concretamente por la Comunidad Canaria, nada tiene que ver con Cataluña, fue recurrida también en este artículo 26 en lo que implicaba la aplicación del 155, como ahora diremos, un instrumento extraordinario, como ha definido el Tribunal Constitucional, un instrumento extraordinario, y que después de ser modificada, una vez que ya había sido interpuesto este recurso, el legislador optó por mantener íntegro ese artículo. No modificó en absoluto el artículo. Y efectivamente, el Tribunal Constitucional ha acabado dándole la razón al legislador porque ha desestimado el recurso contra varios preceptos, entre ellos este de la Ley de Estabilidad Presupuestaria interpuesto por Canarias, por la Comunidad Autónoma de Canarias, en su sentencia 215/2014. Si bien es cierto que esa sentencia cuenta nada menos que con un voto particular signado por 5 magistrados. Bien, cuarto asunto que puede resultar de interés en relación con el 155. La diferencia, acabo de comentar que, como ya había adelantado el profesor Díaz Reborio, el artículo 155 es una cuasicopia, no exactamente una copia literal, pero una cuasicopia del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn en su día, o de Constitución alemana. Hay, sin embargo, algunas diferencias, por eso decía lo de la cuasicopia. La primera es el requerimiento al presidente de la comunidad autónoma de que se trate cuando entienda el Gobierno que puede proceder a la aplicación del artículo 155 y aplicar medidas en relación con la actitud de la comunidad autónoma de que se trate. La segunda diferencia es, la más relevante desde el punto de vista, digamos, sustantivo, que mientras el precepto alemán, el artículo alemán, se refiere únicamente a la posibilidad de que sean aplicadas medidas por el Gobierno, medidas extraordinarias por parte del Gobierno, en el caso de que se incumplan obligaciones constitucionales o legales, en el caso de que se incumplan obligaciones normativas, en el sistema español, tal y como les he leído hace un momento, además de este supuesto, que en ese sentido son iguales, ambos preceptos, ambos artículos, se añade que también pueden adoptarse medidas cuando la comunidad autónoma, sus actuaciones, atente gravemente contra el interés general de España. Esto es lo que lo que se ha de calificar técnico-jurídicamente de un concepto jurídicamente indeterminado. Esto ha generado, entre los no muchos que se han ocupado de este asunto, una, notoria polémica acerca de la adecuación o no adecuación de insertar un concepto jurídico indeterminado en un precepto que, como ahora diré al final, y como verán, desde luego, como concluirán de las explicaciones que aquí intento transmitirles, pues es un precepto muy, muy delicado a la hora de ser aplicado, a la hora de su aplicación. Bien. Nos quedamos ahora, sin embargo, en la primera diferencia, que es el requerimiento al presidente de la comunidad autónoma cuyas actuaciones atentan gravemente al interés general de España a juicio del Gobierno o incumplen obligaciones derivadas de la Constitución o de la ley, incumplen el ordenamiento jurídico. Esto, insisto, no lo tiene el
modelo del que se ha tomado el artículo 155 y ha de ser interpretado, y yo creo que debe ser interpretado de la siguiente manera. El requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, a mi juicio, es un elemento especialmente valioso en un instrumento de estas características. ¿Por qué? Porque este trámite, porque es un trámite obligatorio, sin el cual no puede continuarse la aplicación del artículo 155, es o hace, si ustedes quieren, inequívoca obligatoriamente e inequívoca la voluntad del Gobierno de dar oportunidad a la comunidad autónoma para que reconduzca la situación a los márgenes constitucionales y legales. Le da la oportunidad. Insisto, esto en Alemania no existe. Ahora bien, expuesto esto, el reverso de ese requerimiento, el reverso de esa oportunidad, a la vista de lo que está sucediendo, a la vista de la experiencia, que estamos de momento única, en el artículo 155, el reverso es que, de no atenderse el requerimiento por parte del presidente de la comunidad autónoma, la legitimidad de las medidas que adopte el Estado, es decir, propuestas por el Gobierno, aprobadas por el Senado, como sabemos, es una legitimidad imposible de ser más reforzada. Imposible de ser más reforzada. ¿Por qué? Porque no podrán alegarse malentendidos, equívocos o apresuramiento en la adopción de las medidas que propone el Gobierno y ha de aprobar el Senado. El requerimiento marca, en este sentido, un antes y un después en la actitud del presidente de la comunidad autónoma, aunque no sea él directamente el que, en su caso, hipotéticamente, pudiese estar actuando incorrectamente, aunque es muy difícil, evidentemente, no imputarle a él cualquier incumplimiento constitucional o legal en su comunidad autónoma. Pero, insisto, para lo que sirve, a mi juicio, sobre todo, además de dar la oportunidad de reconducir al presidente de la comunidad autónoma las actuaciones, el atentado grave al interés general del país o el incumplimiento de las normas, para lo que sirve es para reforzar extraordinariamente la legitimación. Fíjense lo que ha sucedido en la práctica. Lo que ha sucedido en la práctica ha sido una especie de, sin ninguna acritud lo digo, es un término, una expresión puramente descriptiva, ha sido una comedia bufa por parte del presidente de la Generalitat, cuando declara unilateralmente la independencia, sin solución de continuidad en el mismo momento la suspende, declara que la suspende, a continuación firman la declaración sin la suspensión, se le requiere por parte del presidente del Gobierno y contesta, esto es lo que contesta, así se recoge en los considerandos del acuerdo del Consejo de Ministros, que el pueblo catalán se ha manifestado mediante la asistencia abundante de electores en la consulta referendaria del 1 de octubre por la independencia de Cataluña. No dice si va a hacer o va a dejar de hacer algo en relación con las actuaciones que se le reprochan, le están disponiendo el sistema catalán fuera del ordenamiento constitucional y, evidentemente, a partir de ahí, de todo lo demás. Nada dice. Ya se ocupó, efectivamente, el requerimiento de determinar, de anticipar que cualquier respuesta que no fuera sí o no se entendería como una denegación del requerimiento, como una voluntad de no aceptar el requerimiento, como efectivamente ha sido, y ha dado paso a la subsiguiente fase de aplicación de las medidas. De modo que esta fase, que en un principio parecía algo bueno, que hubiera podido prescindirse, que hubiera podido prescindirse de la misma, que no tenía especial relevancia, digámoslo así, a mi juicio, ha demostrado una extraordinaria
utilidad. Esto es lo de la práctica que comentaba antes el profesor Díaz Reborio, y por lo que a mí me llamaba para decirme, o me escribía para decirme que si aceptaba la invitación. Yo le decía, bueno, pues desde el punto de vista práctico creo que algunas cosas hay que decir respecto de los razonamientos teóricos que los no muchos que se han ocupado de ello han venido haciendo hasta el momento. Bien. Siguiente consideración, 5 si no las llevo mal contabilizadas. No había habido hasta la fecha aplicación propiamente dicha del artículo 155 de la Constitución. Solo allá por finales de los años 80, concretamente en 1989, la Comunidad Autónoma de Canarias se negó a hacer frente a ciertas obligaciones fiscales respecto de la entonces Comunidad Europea, y eso motivó que el presidente del Gobierno, a la sazón Felipe González, requiriera al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias para que recondujera sus actuaciones. Y efectivamente, de nuevo, poniendo de manifiesto la utilidad de esta fase de requerimiento, en este caso sí aceptó el presidente de la Comunidad Autónoma y los poderes de la Comunidad Autónoma reconducir la situación, y de ahí no pasó la aplicación del artículo 155. Hay que acudir entonces, como es, iba a decir, imprescindible, en un sistema en el que hay un órgano declaradamente supremo intérprete de la Constitución, que declara así su propia ley orgánica del Tribunal Constitucional, en el artículo 1 de la misma. Hay que acudir a ver qué es lo que ha dicho, si es que ha dicho algo en relación con este artículo que hasta ese momento no se había aplicado, pero con motivo de algunas otras decisiones, a lo mejor se ha pronunciado sobre el tema. Y efectivamente, el Tribunal Constitucional algo ha dicho sobre el 155, pese a que no se haya aplicado hasta la fecha, no se hubiera aplicado hasta la fecha, pero algo ha dicho, y puede ser entendido que, debe ser entendido que es algo de interés para interpretar lo que determina el artículo 155. Lo dijo muy pronto, concretamente en su cuarta sentencia. Si se sabe, me imagino que sí, que el Tribunal Constitucional empieza a emitir sentencias, no autos. Autos empiezan en el 80, se constituye a mediados del 80, empieza a emitir autos, pero sentencias empieza a emitirlas en el año 1981. Entonces, su cuarta sentencia, la 481, determina que el artículo 155 es uno de los preceptos constitucionales que atribuyen al Estado central, cito literalmente, por lo que tiene, creo, relevancia, una posición de superioridad sobre las comunidades autónomas, abro comillas, cito literalmente de nuevo, como una consecuencia del principio de unidad y de la supremacía del interés de la nación. El asunto era sobre la ley de régimen local, por tanto no tenía nada que ver con eso, pero al socaire de las argumentaciones deja caer el Tribunal Constitucional esto sobre el 155. Y poco más tarde, en la sentencia número 25 de ese mismo año, estamos por tanto en los albores de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la sentencia 2581 cita el 155 como un precepto revelador de que, comillas, la defensa específica del interés general del Estado corresponde al Gobierno, y vuelve a citarlo como garantía de, abro comillas, unificación, en un pasaje en el que afirma que, de nuevo comillas, los derechos fundamentales fundan un estatus jurídico constitucional unitario para todos los españoles y son decisivos en igual medida para la configuración del orden democrático en el Estado central y en las comunidades autónomas. No son dos citas aisladas, porque estas dos citas que les acabo de hacer las vuelve a recordar muchos años más tarde, un cuarto de siglo más tarde, concretamente en la sentencia 247 de 2007, sobre derecho del agua, en el nuevo Estatuto de Valencia, etcétera, etcétera, pero vuelve a recordar estos mismos términos. Yo creo que alguna significación acerca de lo que es el 155 para el Tribunal Constitucional puede deducirse de estas dos sentencias, iba a decir, primigenias del inicio de los inicios, del primer año. Es evidente, sin embargo, que el pronunciamiento más relevante sobre el 155 del Tribunal Constitucional tiene lugar no mucho más tarde, 2 años más tarde,
pero con motivo de una sentencia verdaderamente trascendental para lo que ha resultado ser, al final, mi maestro sabe que yo niego que haya un modelo de organización territorial en la Constitución española, pero para lo que se ha llamado modelo autonómico. Un sistema así, pero no un modelo. Esa sentencia, naturalmente, es la sentencia 7683 sobre el proyecto de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, conocida como LOAPA. Y en ese proyecto existía un artículo, concretamente un precepto, concretamente el 7.2, que, entre otros preceptos, es recurrido, entre otros, por el Gobierno de la Generalitat Catalana, por el País Vasco, etc. Y el Tribunal Constitucional se expresa en relación con ese precepto, afirmando, en primer lugar, el carácter extraordinario del artículo 155. Pero más importante que eso, evidentemente, es la declaración que cuando declara inconstitucional ese artículo que les acabo de citar, el 7.2 de ese proyecto, no lo hace fundándose tanto en su contenido, no importa ahora de momento en qué contenido tenía, sino afirmando que ese precepto encerraba una redefinición de los supuestos a los que es aplicable el artículo 155 de la Constitución. Algo, añadía el Tribunal Constitucional, que no le corresponde hacer, comillas, en abstracto al legislador. Y efectivamente, ese precepto lo que hacía era referirse a requerimientos hechos por el Estado a la comunidad autónoma, desatendidos por la comunidad autónoma, y a informaciones reiteradamente negadas al Estado cuando le solicitaba al Estado a la comunidad autónoma dichos informes. En esos supuestos preveía este artículo 7.2 la aplicación del artículo 155. El Estado, como es de dominio común para los que se manejan en esto de las comunidades autónomas, en esta sentencia celebérrima de agosto de 1983, la 7683, se reserva para sí, el Tribunal Constitucional, quiero decir, se reserva para sí el monopolio de la interpretación concreta de la Constitución y se lo veda al legislador. Esta es mi idea, la mía, personal. Creo que no fue una decisión especialmente acertada, no fue un razonamiento especialmente acertado. Todavía podría tener algún sentido cuando se emitió, porque se estaba comenzando el desenvolvimiento del desarrollo del Estado autonómico. Se están aprobando en ese año los últimos estatutos de autonomía, todavía no están constituidas acaban de constituirse algunas comunidades autónomas, no han empezado a funcionar, etcétera. Pero yo creo que en la actualidad esta es una doctrina que a mi juicio es bastante cuestionable. Esta es mi idea, pero es una idea, insisto, puramente personal. Bien. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en relación con el artículo 155. No queda duda, por tanto, de que se trata de un instrumento extraordinario que conlleva una posición de superioridad del Estado, que comporta una posición de superioridad del Estado, porque es a este al que le corresponde la defensa del interés general, en concreto mediante el Gobierno, en cada momento ostente el poder. Finalmente, cuando estoy redactando estas líneas, la única previsión de aplicación del artículo 155, las únicas previsiones normativas son, tanto insisto, no había habido aplicación, vemos qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y vemos qué es lo que dice el ordenamiento en relación con el 155, si es que dice algo. Las únicas previsiones son el artículo 189 del Reglamento del Senado, sencillamente porque establece un procedimiento determinado para aplicar, aprobar y, para aprobar, mejor dicho, no para aplicar, para aprobar las medidas que le proponga el Gobierno en virtud de este artículo, en estas situaciones tan singulares de atentado grave contra el interés general de España o de incumplimiento de las obligaciones constitucionales o legales. Se trata de un procedimiento verdaderamente, iba a decir contencioso, en el sentido de que tiene que dar audiencia necesariamente a
a la comunidad autónoma o las comunidades autónomas en relación con la actuación objeto de censura a juicio del Gobierno de la Nación, y establece el mismo, porque esto no se determina en la Constitución, y esto es lo que realmente hace del Senado el protagonista de facto, jurídico-constitucionalmente de facto, de estas medidas en el momento en que han de ser proclamadas como tales, cuáles son las medidas que se tienen que proyectar realmente sobre la comunidad autónoma. Digo que en virtud de este precepto, concretamente del número 4 del artículo 189 del Reglamento del Senado, este puede, además de autorizar tal cual las medidas que le plantee el Gobierno, que le proponga el Gobierno, habida cuenta de la situación grave. Bueno, puede, voy a intentar ir más deprisa y no extenderme demasiado, puede, digo, denegar la autorización, por supuesto. Si puede autorizar, puede no autorizar, pero, esto es mucho más relevante, puede modificarlas o puede someterlas a condición. Evidentemente, esto va a hacer decisivo el apoyo que tenga el Gobierno en la Cámara Alta, teniendo en cuenta que esa aprobación, como determina la Constitución, ha de ser aprobada por mayoría absoluta. Y efectivamente esto es tal cual lo que ha sucedido con motivo de la primera aplicación práctica del 155. El acuerdo del Consejo de Ministros determina una serie de medidas y en el Senado hay algunas que se modifican y algunas otras que se condicionan. Muy levemente, no mucho, en algún caso un poco más, pero no es lo mismo lo que sale del Consejo de Ministros que lo que sale en el Boletín Oficial de la Cámara y en el Boletín Oficial del Estado como tal. Y esto es, insisto, lo que hace del Senado un verdadero protagonista. En este caso, digamos que por la singularidad del mismo, afortunadísimamente, ha habido un acuerdo en relación con estas medidas entre los partidos mayoritarios, como ustedes saben, el Partido del Gobierno, el Partido Popular, el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, y el tercero, más relevante, que es Ciudadanos. Afortunadamente, insisto, no había especial problema. Solo el Partido Popular, en este momento, en esta legislatura, tiene mayoría absoluta en la Cámara. De modo que no hubiera habido problema. Pero si no hubiera tenido esa mayoría absoluta, si la representación en el Senado es una representación fragmentada, la cuestión se complicaría y se podría complicar bastante, pero bastante. Y en la segunda referencia en el ordenamiento, afortunadamente ya he hecho alusión a ella, se trata de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y ya he dicho que la sentencia 214 del 2015, al revés, 215 del 2014, acaba por confirmar la constitucionalidad de la alusión al 155 como instrumento que pudiera utilizar el Gobierno en relación con las medidas que se establecen en esa Ley de Estabilidad Presupuestaria si resulta que no la comunidad autónoma actúa de forma inconstitucional a juicio del Gobierno, de forma que atente, insisto, gravemente al interés general. Bueno, voy terminando ya porque efectivamente he empleado más tiempo del que yo pensaba y me voy a quedar en la naturaleza del artículo 155, haciendo alusión a lo que les adelantaba al principio, a su relación con el famoso 116, es decir, con los estados de excepción. Miren, el profesor Pedro Cruz Villalón, que es el que más se ha ocupado, sin ninguna duda, de los artículos, de los estados de excepción, del artículo 116 de la Constitución y también, aunque en menor medida, del 155, describe o define el artículo 155 como el artículo más explosivo, literalmente, el artículo más explosivo de la Constitución, literalmente. Bueno, evidentemente, desplazada la idea originaria de dos de los autores más celebérrimos entre nosotros que se han ocupado de este asunto, el profesor Jesús García, dos autores, el abogado del Estado, el excelente abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional durante 30 años, el señor García Torres,
y don Eduardo García Benterría, muy poco después, entendieron que este artículo 155 era un instrumento, digamos, relativamente ordinario para incumplimientos relativamente normales de las comunidades autónomas. Esta es más o menos la idea, que se podía utilizar con, en fin, que no tenía un carácter realmente excepcional o extraordinario, insisto, contra lo que después va a interpretar el Tribunal Constitucional. Entonces, descartada esta idea, y ahora no hay nadie que dude, entre otras razones porque el Tribunal Constitucional ha interpretado, como hemos visto, el artículo 155, resulta que es indudable, no hay otra conclusión posible, que el artículo 116, que el artículo 155 tiene la misma naturaleza excepcional que las situaciones que se regulan en el artículo 116, el llamado derecho de excepción. Ahora bien, a diferencia de estas excepciones, estados de alarma, excepción y sitio, que son excepciones, digamos, ratione materie, en virtud de las circunstancias específicas que luego se desarrollan en la ley orgánica correspondiente a la Constitución 31 que regulan estos estados excepcionales. En el caso del 155 es exactamente lo mismo, pero para hacer frente a las situaciones excepcionales rationi loci, es decir, en función del lugar, que en este caso es una comunidad autónoma. Esto es lo que diferencia uno de otro instrumento excepcional, pero la naturaleza es la misma. En ese sentido, es mi opinión, son instrumentos verdaderamente excepcionales. Quiero decir que, frente a alguna interpretación, sobre todo inicial, derivada del precepto alemán, el artículo 37, que ha servido de reflejo, de espejo para introducir el 155 aquí, y muy en particular en relación con el parágrafo segundo de ambos preceptos, que recuerden que determina que se puede dar instrucciones por parte del Gobierno, si es así aprobado naturalmente por la mayoría absoluta del Senado, a las autoridades de las comunidades autónomas para que actúen en consecuencia. En el sistema español, el artículo 155 no se circunscribe a las alteraciones competenciales, por graves que puedan ser, de las comunidades autónomas. Entre otras razones, ya voy finalizando, porque parece evidente, y desde luego lo ha puesto de manifiesto la situación actual, que hay incumplimientos legales y constitucionales efectuados no en función de la condición personal de quienes los lleven a cabo, sino en función de los cargos institucionales territoriales que ocupen, que ostenten, y esos incumplimientos no son posibles reconducirlos a incumplimientos competenciales, sino que son incumplimientos de naturaleza penal, en su caso administrativa, como resulta el caso típico de negarse a cumplir una resolución jurisdiccional que vulnera evidentemente la Constitución. El artículo 118 determina lo que determina acerca de la necesidad del cumplimiento, de que todos estamos obligados a cumplir las resoluciones judiciales, y naturalmente el Código Penal en los preceptos correspondientes. Y no es un incumplimiento competencial. Evidentemente que si se remueve al Gobierno por parte del Gobierno de la comunidad autónoma, empezando por su presidente, por parte del Gobierno de la Nación como una de las medidas aprobadas por el Senado, o si se determina que la Asamblea tiene una limitación funcional, en el caso concreto no puede proponer un presidente de gobierno autonómico hasta que no se produzcan las elecciones que ha determinado como aplicación del artículo 155 el Gobierno, no como aplicación, sino como consecuencia de. Evidentemente digo que se estará incidiendo negativamente en una de las atribuciones competenciales más características de la comunidad autónoma, concretamente la que abre el artículo 148, es decir, la organización de las instituciones de autogobierno. Pero, evidentemente, no será la vía del conflicto de competencias la que haya de emplearse para dilucidar si la medida entendida necesaria por el Gobierno y discutida por la comunidad autónoma es constitucional o no, sino que será necesariamente la vía del recurso de inconstitucionalidad, sin perjuicio, por supuesto, de la responsabilidad del Gobierno y de sus agentes, a mi juicio, ex artículo 116, porque participa de la misma naturaleza el 155, y el 116 termina disponiendo en sus párrafos sexto y último esa responsabilidad del Gobierno y sus agentes en el caso de que no obren conforme a
las pautas correspondientes, aprobadas, etcétera, etcétera, y se exceda en el ejercicio de sus funciones. Queda, por último, el asunto celebérrimo, que es una de las cosas que más se ha discutido, y aquí simplemente lo apunto, de si, en virtud de 155, podría aplicarse la orden, podría llevarse a cabo la intervención de las Fuerzas Armadas, en virtud del artículo 155 y no del 116, en la comunidad autónoma que incumpla gravemente las obligaciones, atente gravemente al interés general de España, incumpla las obligaciones constitucionales o legales. La mayoría de la doctrina, prácticamente casi todos, entienden que no. Tiene mucho que ver en esto que, efectivamente, en virtud del artículo 37 de la Constitución alemana, tampoco está permitida a las autoridades alemanas, al gobierno alemán, que utilice, por ejemplo, la Policía Federal de Fronteras, por supuesto las Fuerzas Armadas, ni siquiera la policía de un land para intervenir en otro land, en otro país. Eso es así y no hay discusión ninguna allí. Para la intervención de las Fuerzas Armadas, en su caso, tienen otra institución que no es esta, sino la Bundesintervention, que es otra cosa distinta, es el equivalente a nuestro estado de sitio. Yo tengo, después de haberlo pensado, después de haber dado varias vueltas al asunto, yo tengo bastantes dudas de que esta doctrina mayoritaria esté en lo cierto. Yo tengo bastantes dudas. Yo creo que existe margen, con independencia, por supuesto, de que no sea en modo alguno deseable, pero existe margen constitucional suficiente como para entender que cabría, en un caso extremo, sin salir del 155, la utilización de las Fuerzas Armadas. Sucede, sin embargo, que lo normal será que se puedan simultanear ambos supuestos de hecho, porque se den ambos supuestos de hecho. El que determina la ley orgánica que regula el estado de sitio junto con el de excepción y alarma, y el que determina el artículo 155 del atentado de la comunidad autónoma gravemente contra el interés general de España o el incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales. Algunas cosas más tenía por aquí para comentar, pero ya me he excedido de tiempo, por lo que les pido disculpas, en particular al organizador de las jornadas, y me pongo a su entera disposición por si tienen alguna duda, comentario, crítica, sobre todo crítica, o sugerencia que hacer a lo que yo les he expuesto. Muchas gracias por su atención. ¿Me he seguido mucho? O que intervenga una hora. No hay un receso. No hay receso. Muchas gracias, profesor Aguado. Si alguien tiene una pregunta, desde luego tenemos unos minutitos todavía. Sí, yo creo que sí. ¿Nadie tiene una...? Sí, el profesor Aragón. Sí. O aquí tenemos el inalámbrico. Realmente estamos fuera de tiempo, porque a las 2:30 me tocaba a mí... No, yo no doy 15 minutos, yo doy 3 o 4 minutos más y después ya yo comienzo no a las 2:30, a la hora que se me diga. No, es que esta es una cuestión muy importante y creo que no debería quedar solo así, sin perjuicio de la intervención del profesor Aguado. Yo quiero señalar brevísimamente varios puntos para que los piensen ustedes y se piense en general por la doctrina, señalarlo. Primero, a mi juicio, les doy mi opinión, el 155 no establece unas medidas de excepción, sino, como dijo el Tribunal Constitucional reiteradamente, extraordinarias. Y es muy importante distinguir dentro de un ordenamiento lo que es derecho de excepción
y lo que es derecho extraordinario. Porque en un derecho de excepción, olvidémonos del estado de alarma, sobre todo excepción y sitio, se pueden suspender derechos fundamentales. En unas medidas extraordinarias no se pueden suspender derechos. Segundo, el 155 es un precepto que hubiera necesitado desarrollo legislativo frente a lo que dijo el Tribunal Constitucional en las sentencias de la LOAPA. Lo hubiera necesitado inexorablemente. ¿Y por qué? Porque la regulación que hace el reglamento del Senado es bastante parca y criticable. Por ejemplo, como está previsto el requerimiento al presidente de la correspondiente comunidad autónoma, eso lleva consigo, si tiene su lado positivo y su lado negativo. Positivo, efectivamente, se ha señalado. El lado negativo es que la decisión no puede adoptarse con urgencia. Y un tipo de supuestos de hecho, como los previstos, que son dos, que no tienen por qué estar necesariamente enlazados o ser acumulativos, como los previstos en el 155, de extraordinaria gravedad, requieren a veces una respuesta inmediata, justamente para que el bien jurídico protegido no sufra tanto. Con lo cual, posiblemente, en el desarrollo legislativo podían haberse previsto medidas provisionales, como se prevé en otros supuestos del ordenamiento, que no vienen a ser definitivas, pero sí provisionales para la conservación, como todas las medidas cautelares. No tenemos eso. En tercer lugar, yo no estoy de acuerdo con la idea, a veces muy extendida, de que el 155 sea un precepto que está ahí para no tener que ser aplicado. No. Está en la Constitución para ser aplicado cuando se produce el supuesto de hecho. Que desde el punto de vista político, etcétera, sería estupendo que no tuviese que ser aplicado porque significaría que habría verdadera lealtad constitucional por parte de las comunidades autónomas, estupendo. Pero está ahí justamente para ser aplicado cuando, no habiendo esa lealtad, el supuesto de hecho se produzca. Como si dijéramos, el Código Penal no está para ser aplicado, porque presuponemos que nadie va a delinquir. No, está para ser aplicado. Alguna cosa más, como ven, son cosas leves. No se ha tratado, porque no ha habido tiempo, aunque se ha extendido el conferenciante casi media hora más sobre lo previsto, no se ha tratado el caso concreto de la disolución operada del Parlamento de Cataluña y la convocatoria de nuevas elecciones. Y si es no coherente con el 155, que creo que puede valer también para eso, sino si es coherente con que el 155 tenga por objeto simplemente un cese y sustitución temporal de cargos públicos, digo temporal, porque convocadas las nuevas elecciones y producido en la constitución de las nuevas cámaras, obviamente esas cámaras van a nombrar gobierno. Una situación tan grave como la prevista como supuesto de hecho en el 155 puede ser remediada solo por la convocatoria, por la disolución, por el cese temporal, al fin y al cabo, de los responsables y la convocatoria de nuevas elecciones. Yo tengo dudas, pero bueno, eso queda ahí apuntado, pues esto es una cuestión que hay que trabajarla muchísimo. Yo espero que se produzca pronto una buena monografía sobre esto. Otra. La aplicación del 155 es un acto complejo, de los más característicos, pero no traslada la titularidad del acto del Gobierno al Senado. Es el Gobierno el que adopta la medida y es el Gobierno el que la publica como decreto acordado en el Consejo de Ministros. Lo que ocurre es que se requiere la autorización, en este caso aprobación, da igual, del Senado.
es como en el estado de excepción. Se declara por decreto del Gobierno que requiere la autorización del Senado. No como el estado de sitio, que no lo declara el Gobierno, que no es un acto del Gobierno, es un acto del Congreso de los Diputados. ¿Y eso qué quiere decir? Que es coherente con que el acto de aprobación por el Senado pueda introducir enmiendas. ¿O no sería más coherente con utilizando una analogía con los decretos leyes, que el Senado pueda decir sí o no, pero no modificar la decisión? Se queda apuntado. Creo que en nuestro ordenamiento es posible que tenga cierta coherencia, que la capacidad de aprobación del Senado vaya implícita, no necesariamente tenía que ser así. Por ejemplo, en tratados internacionales, que también tienen que ser autorizados por el Congreso. Implícita la posibilidad de enmienda. Bueno, eso es una cosa que habrá que ver más despacio. Posiblemente sea conveniente que así sea. El problema es que la responsabilidad es del Gobierno. ¿Puede el Gobierno renunciar si se le desvirtúa mediante esa capacidad de enmienda del Senado? ¿Puede el Gobierno renunciar a la iniciativa y retirar ese, al fin y al cabo, proyecto de decreto? Porque va a ser un decreto del Gobierno. Porque es el Gobierno el que dirige la política interior y exterior y la defensa del Estado, no el Congreso de los Diputados. En fin, es una... Y por último, ¿se trata de una facultad del Gobierno o de una obligación? Los términos literales son: el Gobierno podrá, en estos casos. Si se da ese supuesto de hecho, el Gobierno puede perfectamente no adoptar la medida o atentará al grave interés de España, sobre todo en el segundo supuesto de hecho, que el Gobierno, dándose esos hechos, no adopte la medida y deje al Estado indefenso. Por tanto, ¿es obligación o es facultad? Tienen ustedes un asunto, ya no me extiendo, hay mucho más, pero tienen ustedes un asunto extraordinario para, como estudiantes y con la ayuda del área, poder verlo más despacio y la doctrina española sacar por fin una monografía seria sobre esto, porque yo creo que esto ha sido maltratado desde el principio por la doctrina. Yo creo que en la interpretación originaria de García Enterría y García Torres, el 155 podía ser un instrumento que diera para lo menos y para lo más. La diferencia con Alemania es claro con lo del interés nacional, quiere decir que puede dar para más que en Alemania, pero también puede dar para sustituciones más sencillas y menos de situaciones menos graves. Lo que nunca, y en esto yo siempre he disentido de Pedro Cruz, es, a mi juicio, es considerar que esto es, como dijo Pedro Cruz en su día, el artículo más explosivo de la Constitución. Yo creo que eso es haber desvirtuada la eficacia del artículo 155. Me parece que es un procedimiento extraordinario, pero no un estado excepcional, y por tanto no creo que se pueda tener la misma naturaleza de las medidas del 116. Y estoy de acuerdo con el profesor Aguado en que se puede simultanear el 116 estado de sitio con el 155. Pero en cambio no estoy tan de acuerdo en que el 155 por sí solo, si la declaración de estado de sitio, que puede ser territorialmente limitada, permita utilizar las Fuerzas Armadas sustituyendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas de orden público. En Francia no hay ningún problema, en Inglaterra tampoco, pero ellos no tienen nuestro 155. Esto es una cuestión que yo no quería dejar pasar porque creo que es un asunto muy importante y esta jornada, yo es que claro, como les dije en un correo hace unos días,
profesor Díaz Rebollo, yo es que me siento parte en esta jornada, no lo puedo remediar porque yo llevo ya algunos años viniendo aquí, tanto que si un año no me invitáis ya me va a producir una consternación enorme, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues este es un gran tema y yo quería dejar sobre la mesa algunas cosas, simplemente, por supuesto, profesor Aguado, que ni se le ocurra contestarme entre otras cosas, porque entonces yo ya hoy no hablo, sino las dejo sueltas, para que todos, ustedes, profesores, él, piensen sobre ello. Tenemos hoy un asunto doctrinalmente muy importante. Ahora, políticamente ya veremos lo que da de sí. Soy pesimista, nada más. Muchas gracias. Profesor Aguado, ¿quiere hacer alguna matización? No puedo hacer matizaciones al maestro. Sí puedo contradecirle y lo hago, como él sabe, con cierta frecuencia. Efectivamente me he excedido, así que ya no tengo legitimidad para contestar, porque efectivamente si no acabaríamos muy tarde. Yo, a su vez, matizaría de forma importante algunas de las cosas que él ha comentado y luego algunas de las cosas que, habiendo afirmado yo, no he podido sustentar con más extensión porque ya me extendía. ¿De acuerdo? Muchas gracias.